Javier Navarrete, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Javier. Muchas En gracias. primer lugar, felicidades por tu estupendo libro, La magia del espejo. Efectivamente, sí, muchas gracias, sí. Exactamente, si hablamos de los espejos, claro, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no, Javier? Pero la composición, los materiales que hay detrás de un espejo, ¿cuáles son? ¿Qué es? Pues empiezan desde las piedras pulidas en una remotísima antigüedad, incluso la antracita negra pulida se utilizaba como espejo. Luego ya pasa a los metales bruñidos, al bronce, a la plata, al oro, y luego ya empieza el vidrio, antes de ser cristal azogado, digamos, es decir, cristal emplomado, que ya empiezan a ser los primeros espejos más que los hacen los romanos y los fenicios y los comercializan, y que es cristal con un baño de plomo que hace de superficie reflectante, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ya con el azogue, hasta los modernos en esa larga historia, ¿no? Claro. Modernos venecianos, porque Venecia fue, digamos, el centro de confección más importante del mundo de espejos. Mira, Javier, que hay literatura sobre el mundo de los espejos, ¿verdad? Cuánto se ha escrito, cuánta tinta hay ahí detrás. Pero ¿por qué nos fascina tanto el mundo de los espejos que incluso a veces hasta nos da mirarnos de forma fija a través del espejo a los ojos a una hora determinada y con una vela? Sí, es que ese factor de vernos extrovertidos, de vernos fuera de nosotros, lo reflexionamos poco, pero el hecho de que los seres humanos no podamos vernos a nosotros mismos es algo que no recapacitamos sobre ello, pero ahí radica en gran medida la magia del espejo, que es el objeto que permite que nos veamos como jamás podremos vernos por nosotros mismos, como nos ven los otros, de fuera adentro. Nosotros miramos de dentro a fuera. Entonces, en las culturas primitivas, en los pueblos primitivos, y además con independencia de la ubicación geográfica, es muy común en todas las latitudes, surge esa primera experiencia de verse fuera como una explicación vemos nuestra alma que se ha salido, ese factor no orgánico, anímico, que alienta en cada ser humano, en casi todas las culturas, pues es lo que se ha creído siempre ha creído los pueblos primitivos, que era lo que veían en el espejo, porque no había otra explicación para esa exactitud de ti mismo fuera de ti. Es curioso porque en esas tribus que comentas, ¿no, Javier? Hay culturas que no te permiten ni tan siquiera hacer una foto por miedo de que les robes el alma o bien mirarse en el espejo, ¿no? Por miedo a que puedan entrar los demonios. Así es, efectivamente, porque ese atraparte en el espejo, curiosamente cuando empieza la fotografía, cuando empieza a desarrollarse la fotografía, la llaman espejo con memoria, porque es un poco la promesa que siempre se atribuyó al espejo, que es guardar, por ejemplo, en el sentido romántico, pues guardar la imagen de la amada que se ha mirado en ese espejo. Entonces el amante guarda ese espejo y la evoca contemplando y la invoca en la superficie de ese espejo para la que tantas veces se ha mirado, aparezca de nuevo. Pues la fotografía cumple esa promesa. En definitiva, las primeras fotografías eran placas de vidrio con un baño de plata. En definitiva, casi era un espejo, en resumen, pero con memoria. En cualquier caso, Javier, tú eres licenciado en Ciencias Económicas, escritor, colaborador en diferentes revistas como Más Allá, Año Cero, etcétera. ¿Qué le llama a un licenciado en Económicas este mundo tan mágico y tan particular, ¿no? Hay un frenesí ahí detrás del mundo mágico. ¿Qué es lo que te ha llamado tanto la atención, poderosamente la atención? Quizá porque, bueno, el mundo de la economía, aunque no es una ciencia exacta, si es que hay alguna ciencia que sea exacta, pero lo pretende bueno, pues ser muy racional, y lo es efectivamente, es un análisis de datos objetivos y demás. Y bueno, en todo lo que hay, digamos, a mí me apasiona la antropología de la magia, porque, bueno, pues son costumbres basadas en unos principios nunca demostrables, nunca objetivos, sino que reflejan los anhelos del ser humano, ¿no? Quizá, bueno, pues los dioses son la imagen de nuestras carencias y bueno, pues todo el mundo de la magia funciona en ese sentido de ver lo que queremos ver, lo que necesitamos y lo que quizá existe en alguna dimensión, en alguna línea, ¿no? Está claro porque, Javier, por otra parte, ¿qué tendrán los espejos desde el punto de vista mágico? Que todos los adivinos, magos, brujos, etcétera, utilizan espejos en todos sus rituales. ¿El por qué? Siempre ha sido mágico
Primero por ese factor que te digo de ser el elemento capaz de sacarnos fuera del alma. Como al alma se le atribuye una existencia en otro mundo en el cual pueden ver el pasado, el presente y el futuro. Sí. Entonces ya, digamos que intentar ser mago, intentar adivinar el futuro, intentar adivinar lo oculto, implica entrar en contacto con ese espejo que nos muestra pues el camino de las almas, el otro mundo, por decirlo así. Luego, por ejemplo, siempre ha estado vinculado al fuego, la capacidad de encender fuego con el sol reflejado en un espejo. El fuego siempre ha sido atributo de los dioses. En todas las mitologías el hombre lo ha recibido o como regalo o lo ha robado a los dioses. Porque, perdóname Javier, ¿hay algún espejo mágico por excelencia? ¿Algún espejo al que deberíamos tenerle miedo? ¿Algún, no sé, el que haya trascendido en alguna cultura, en alguna tradición? El espejo que, si uno lo mira o se mira en aquel espejo, o si rompe aquel espejo, los 7 años de mala suerte le van a sobrevenir de forma rápida. Hay muchas tradiciones, ¿no? La de la mala suerte de los 7 años, por ejemplo, es romana, nos viene de tiempos de los romanos, que precisamente atribuían al espejo la capacidad de atrapar las almas, y por tanto cuando se rompía un espejo, esas almas encadenadas en ese espejo pues salían despavoridas y enfurecidas de allí y provocaban 7 años de mala suerte, porque los ciclos, según los romanos, iban de 7 en 7 por periodos de 7 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las tradiciones. Luego ha habido, digamos, escenas con espejos mágicos históricamente importantes, como la que se atribuye a Catalina de Médicis, la reina de Francia, que con Nostradamus como mago artífice pregunta al espejo cuál va a ser el destino de sus hijos en el trono de Francia. Y según cuentan, bueno, pues libros, o sea que hay documentos teóricamente fidedignos de este acontecimiento, efectivamente fueron apareciendo los hijos de Catalina de Médicis y dando tantas vueltas en el espejo como años reinarían. Claro, entiendo. No obstante, estamos seguros con los espejos que tenemos en casa, ¿verdad? Bueno, con un espejo yo creo que nunca se está seguro. Los espejos son puertas que conducen o a otro lado o a uno mismo. Y como dijo Jung, el encontrarse con uno mismo puede ser la experiencia más desagradable al alcance del ser humano. Es cierto, es cierto. Yo me acuerdo en un viaje a Brasil, Javier, un hungán llevaba un pequeño espejo trabajado, él se lo había ritualizado y nos decía un día que aquel espejo lo utilizaba cuando a alguien le caía mal, había que caerle bien a aquel buen hombre, ¿no? Aquel brujo. Él lo que hacía era enfocarle con su espejo porque así todo lo que el espejo reflejaba de alguna manera lo guardaba para sí y cuando quería, este hombre hacía una cierta magia tan particular, de alguna manera lo que hacía era asumir las almas de aquellas personas. Hablabas de los 7 años de mala suerte, pero este era un brujo que en un documental nos vino a explicar que él trabajaba con aquel lado oscuro, ¿verdad?, con el que no nos interesa tan siquiera hablar, pero sí que es bueno conocer que el hombre lo que utilizaba aquel espejo para hacer el daño a aquellas personas rompiendo después aquel espejo. Claro. Superstición o no, a saber, pero la gente enfermaba. Sí, es así, hay una... es una puerta que conecta con otras dimensiones, con otros campos de vibración en los que el ser humano participa de alguna manera, aunque no los entienda, aunque no sean racionales y susceptibles de explicación, hoy al menos, pero el caso es que provoca pues desde estados de alterado de conciencia, y como tú decías antes, pues te quedas mirándote fijamente a los ojos en un espejo, acabas viendo multitud de cosas porque entras como en una especie de trance. Acabas viendo hasta lo que no quieres ver. Exacto. Javier Navarrete, gracias por atendernos telefónicamente. Éxitos con tu libro La magia del espejo y por favor no tardes tanto en ponerte en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, y un abrazo a todos vosotros. Igualmente. Adiós, Javier. Adiós.